La Edad Media es una etapa en la historia humana que abarca el periodo entre los siglos V y XV, como podemos ver, casi un milenio completo, y por lo general nuestra visión de la Edad Media es como de una época de oscurantismo, estancamiento de la cultura, del pensamiento, cuando la Iglesia lo domina prácticamente todo. En fin, una visión más bien nefasta, más que todo comparando tanto con la época anterior, la antigüedad clásica, como con la posterior, la de Renacimiento. Pero en realidad puede ser que en casi 1000 años de la historia no se produjo nada interesante. Claro que no. Sin duda, la Edad Media es una época dramática, más que todo en su etapa inicial, así llamada Alta Edad Media, los primeros 5 siglos del medioevo, proceso de la formación de Europa, de muchos estados y naciones modernos, pero por otro lado, también es una época muy interesante. Vamos a ver cómo era la Edad Media desde el punto de vista más objetivo, sin pintarlo ni con puros tintes negros, es decir, la época de la Inquisición, del oscurantismo, de la caza de brujas, ni tampoco con la Edad Rosa de las historias de los caballeros románticos. Tratemos de abarcarlo desde el punto de vista más realista posible y haciendo enfoque, como en todas nuestras conferencias anteriores, en la historia de las bibliotecas. Sin duda alguna, el año 476 después de Cristo, el que marca el fin de la antigüedad y la historia y el comienzo de la historia medieval, año de la caída del Imperio Romano de Occidente. A muchos les parecía, a todos los que vivieron esta época, los que vieron la caída de un imperio otrora poderoso con sus propios ojos, esta época parecía sumamente trágica. Realmente se daba la impresión que la profecía de Apocalipsis, del fin del mundo, de la cual tanto hablaban los profetas cristianos, se había cumplido. Lo que la humanidad más temía parecía haberse hecho la realidad. No había paz, no había estabilidad en ninguna parte del otrora estable, del otrora seguro paz romana, ni en las ciudades donde ya no estaban ni las legiones para proteger a la gente común y corriente, para defender a los ciudadanos de aquellas hordas bárbaras que parecían realmente haber salido del infierno, ni tampoco en el campo, en las villas campestres, que también en su mayoría terminaron devastados y destruidos por los invasores bárbaros, ni tampoco en la misma Roma, que sin sus legiones, sin su protección habitual, se había convertido en una presa relativamente fácil y muy apetitosa para los invasores bárbaros. La mayoría de los hombres de las familias ilustres fueron asesinados. Las mujeres y doncellas de las familias más nobles de la aristocracia romana terminaron como prisioneras y concubinas de los jefes bárbaros. En fin, como podemos ver, no había paz en ninguna parte y la misma Europa occidental ha cambiado de fronteras, ha cambiado de su aspecto definitivamente. Donde antes no había más que una sola formación política, el Imperio Romano, ahora, como podemos ver en este mapa, surgieron numerosos reinos bárbaros. Los francos, una poderosa tribu germana, se apoderó de la Galia, una de las provincias romanas más prósperas y desarrolladas,
y posteriormente le dieron su propio nombre. Así surgiría el reino de Francia. Los ostrogodos se instalaron en Italia, sus primos hermanos visigodos en España. Luego de ellos se separó la coalición tribal de los suevos y con ello comenzaría su historia el reino de Portugal. Los vándalos, unos de los más salvajes y aguerridos, de ahí la palabra actual, el vandalismo, se apoderaron del norte de África y la provincia más pobre y más remota del Imperio Romano, Britania. A ella, como podemos ver, se dirigen las tribus de anglos y sajones, que también eran de los más débiles en comparación con otras tribus germánicos y por lo tanto se contentaron con la conquista de aquella provincia menos apetecible desde el punto de vista de los guerreros bárbaros. Así como podemos ver, iba forjándose Nueva Europa, dividida, devastada, y además las fronteras entre aquellos reinos eran más bien transparentes, se cambiaban de un día para el otro. En aquella época, popularmente conocida como Alta Edad Media, no era difícil convertirse en un rey. Con esto solo bastaba contar con unos cuantos guerreros fieles, con un poco de suerte, conquistar un territorio, marcar sus fronteras y clavar ahí su bandera, su escudo, proclamándolo su reino. Pero también era muy fácil perderlo, no solo junto con la corona, sino también con la misma cabeza, porque en cualquier momento podía aparecer algún otro caudillo bárbaro, aún más aguerrido, más belicoso y más fortunado. Por lo tanto, durante casi 500 años, las fronteras de Europa iban cambiando y las nuevas tribus bárbaras venían y pasaban por ahí como una oleada terrible y destructora. De tal modo, como podemos ver, el que sufría era un hombre común y corriente, una persona que tal vez cuyos antepasados aún hace unos 100, 200 años, viviendo dentro de la seguridad de las fronteras de paz romana, ni siquiera podían imaginar qué es lo que aguardaba a sus descendientes. En fin, aquella época parecía un auténtico fin del mundo para aquellos que tuvieron la desgracia de presenciarla con sus propios ojos. Y en medio de aquel océano de caos, de aquel mar del fuego, la única isla de paz y tranquilidad parecía ser la iglesia. La iglesia cristiana era lo último que parecía haber persistido sin grandes cambios desde la época anterior y por lo tanto con frecuencia fueron los clérigos los que asumían el poder de pacificadores y de guardianes de las tradiciones del pasado. Al fin y al cabo, como se sabe, fue un clérigo, Papa León el Magno, que pudo detener al mismísimo Atila, disuadiéndolo que marchara sobre Roma. Algunos lo llaman un milagro de Dios, pero como en realidad no se sabe de qué había conversado aquel conquistador temible con el clérigo, posiblemente Papa simplemente le advirtió que en Roma había una peste terrible y que marchar sobre Roma equivaldría a un suicidio. Sí, algo mucho más prosaico y realista que la fuerza irresistible de la fe. Sí, como podemos ver, a veces los eclesiásticos intervenían y salvaban la situación, aunque no siempre, porque las iglesias también podían convertirse en el objeto del saqueo de los bárbaros y sus servidores
en las víctimas de aquella furia salvaje. Entonces, como podemos ver, no siempre funcionaba aquella salvación en nombre de Dios. Sin embargo, a medida que la élite de Bárbara, sus reyes y nobles, se dejaban bautizar, abrazaban la fe cristiana. Aquí precisamente vemos una miniatura medieval que representa el bautizo de Clodoveo, el rey de la tribu germánica de los francos. De todos modos, esto con frecuencia acudía como un factor pacificador. Puede surgir una pregunta: ¿y por qué con el paso del tiempo toda la realeza bárbara abrazó esta nueva creencia? ¿Acaso realmente el poderío del Dios cristiano era tan fuerte? Pues al parecer aquí también el objetivo era mucho más práctico, porque el cristianismo con su único Dios resultaba para aquellos nuevos caudillos europeos mucho más práctico que el paganismo con su gran número de dioses, ídolos y espíritus. Un solo Dios en el cielo y por lo tanto un solo rey en la tierra. El cristianismo se convirtió en un factor importante para consolidar su poder. Pero de todos modos, como yo ya había dicho, aquellas formaciones estatales eran más bien efímeros. Muchos reyes se mataban entre sí en nombre de Cristo, pero de todos modos el cristianismo seguía actuando, seguía ejerciendo un papel consolidante sobre toda Europa. Con el paso del tiempo se formó la idea de que, aunque pueden haber muchos reyes, hay un solo Dios y un solo Papa, su representante en la tierra, y por lo tanto no importa quiénes somos: francos, suevos, burgundios, vándalos, godos, etcétera, etcétera. Lo importante es que todos somos cristianos, todos somos hermanos de la fe. Y aquel que vive fuera de las fronteras del mundo cristiano es nuestro enemigo. Por lo tanto, no es de extrañar que el papel del clero en esta nueva sociedad eurooccidental que se había formado a lo largo de la Alta Edad Media era un papel muy importante. Los clérigos con frecuencia eran los pacificadores, los intermediarios, los mediadores en las conversaciones, en los conflictos entre numerosos reyes europeos, y también el único atisbo de la vida normal, de cierta tranquilidad, de cierta estabilidad, se podía encontrarlo solo dentro de los muros de los conventos, de los monasterios, aquellas comunidades de monjes y clérigos. Por lo tanto, no es de extrañar que prácticamente toda tranquilidad, toda la paz se encontraba únicamente dentro de los monasterios, y como resultado, los monjes también se convirtieron en unos auténticos guardianes de la sabiduría del pasado. Las primeras bibliotecas en la Edad Media eran, sin duda alguna, las bibliotecas monásticas. Ahora vamos a hacer un breve recorrido por los monasterios más importantes de Europa Occidental y más que todo por sus bibliotecas. Ante todo, tenemos que dirigirnos a la abadía de Monte Cassino, una comunidad religiosa fundada aún en el año 529 por San Benito de Nursia, ubicada al sur de Lacio, en Italia, a tan solo 130 kilómetros de Roma. Aquí precisamente podemos ver el aspecto actual de esta abadía. Ahí se creó una de las primeras bibliotecas de Europa medieval,
y más de un centenar de monjes trabajaban en sus salas, copiando, preservando, y los que dominaban idiomas también traduciendo las obras de los autores antiguos. La biblioteca monástica del Monte Cassino había sido una de las primeras de Europa medieval. Cabe señalar que las tradiciones de aquella biblioteca fueron muy arraigadas y no han cambiado mucho a lo largo de los siglos. Aquí, por ejemplo, vemos una foto tomada de la sala de la biblioteca monástica de Monte Cassino ya en la primera mitad del siglo XX, y si la comparamos con la imagen anterior, veamos que las cosas no han cambiado demasiado. En fin, la historia de la abadía de Monte Cassino ha sido larga y relativamente afortunada, podemos decirlo así, a pesar de todas las turbulencias y cataclismos por los que había pasado esta comunidad religiosa, tanto en el pasado lejano, a lo largo de toda la Edad Media, como en la época más bien reciente. Por ejemplo, esta foto nos presenta el estado en que se encontraba la abadía de Monte Cassino en el año 1944, tras su bombardeo por la aviación aliada. Un acto de barbaridad ya moderna, podemos llamarlo así. Y sin embargo, al igual que el fénix de las cenizas, esta abadía siempre renacía, y hoy día ahí queda la biblioteca estatal del Monumento Nacional de Monte Cassino. Es su aspecto actual, una de las más grandes y las más antiguas de Europa, considerada hoy día como el patrimonio cultural de la humanidad. Y aquí podemos ver que algunos títulos preservados aún de sus fondos primarios desde su inicio se mantienen en una sala especial bajo todo el cuidado que le pueden dar los empleados de esta biblioteca. Sí, una biblioteca que es famosa desde el siglo VI, sigue actuando hasta ahora. Esto es su aspecto actual. Lastimosamente, no todas las bibliotecas medievales han tenido la misma suerte. Mucho más desafortunado quedó el monasterio de Vivarium, también en Italia, más exactamente al sur del país, en la región histórica de Calabria. De esta biblioteca no quedan más que puras ruinas. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver los fundamentos que se preservaron de la capilla de San Martín, que otrora formaba parte del complejo arquitectónico del Vivarium. Y aquí podemos ver su imagen en un manuscrito medieval, así llamado manuscrito de Bamberg, que lo representa como era antes. Cabe señalar que el fundador de esta biblioteca, Cosiodoro Magno, llamado por sus contemporáneos el siervo de Dios, aquí precisamente vemos su retrato en una miniatura medieval, hizo todo lo posible para convertir la biblioteca de Vivarium en una de las más completas para su época. Ahí, según el testimonio de los contemporáneos, había textos en latín y griego, autores tanto antiguos considerados paganos como también autores cristianos. Ahora vamos a pasar de Italia a la región histórica de Francia llamada Picardía, y esto es el aspecto actual de la abadía de San Ricardo, fundada aún en el siglo VII, por lo tanto
también es una de las bibliotecas más antiguas de Europa y el catálogo de esta biblioteca del año 831, que se conservó casi intacto, contiene la descripción de más de 256 códices religiosos, más otros 500 títulos de otra temática. Como podemos ver, era un fondo bastante amplio y además había unos 100 monjes trabajando en los escritorios. Sin duda, debió ser una de las bibliotecas más destacadas de la Edad Media. Aquí podemos ver las ruinas del monasterio de Lindisfarne en una isla junto a la costa nororiental de Inglaterra, que fue fundada en el siglo VII por un santo local llamado San Aidonio. Sin duda, un lugar muy interesante, aunque también con una historia muy trágica, porque menos de un siglo después de su fundación, en el año 793, fecha considerada por muchos historiadores como el inicio de la era vikinga, este monasterio, el de Lindisfarne, se convirtió en el primer objetivo del ataque de los vikingos. La mayoría de los monjes fueron asesinados de una forma brutal y el mismo monasterio saqueado, devastado, y lastimosamente también muchos libros de su primera colección, aunque a los vikingos, como se sabe, poco les importaban los libros, eran en su mayoría unos ignorantes analfabetos, pero simplemente o los quemaron o rompieron aquellos que contenían en su encuadernación piedras preciosas y otros objetos de valor. Sin duda fue muy trágica la historia del convento de Lindisfarne, que aunque pudo restablecerse tras aquella devastación, el proceso de recuperación fue muy largo y muchos de sus textos se perdieron. Sin embargo, algunos libros de la colección primaria se preservaron milagrosamente, como por ejemplo este Evangelio de Lindisfarne, escrito, según se supone, entre los años 650-750, considerado una de las obras más valiosas de la literatura y del arte religioso de Inglaterra. En cuanto al destino del convento, como ya había dicho, sobrevivió el ataque vikingo, pero no pudo sobrevivir la reforma protestante y en el siglo XV, prácticamente ya a finales de la Edad Media, terminó clausurado por el rey Enrique VIII, quien, como se sabe, había prohibido en Inglaterra todas las órdenes religiosas. Y ahora, después de finalizar aquel breve recorrido geográfico por las bibliotecas monásticas más importantes de Europa medieval, vamos a ver cómo era la organización de aquellas bibliotecas. Ante todo, había un escritorio. En la Edad Media así se llamaba una habitación aislada con atriles y luces naturales, donde los monjes copiaban o producían o traducían libros. Como podemos ver, su aspecto era parecido a las actuales salas de lectura, aunque más que sala de lectura, era una sala de escritura. Aquí podemos ver cómo solía ser el puesto de trabajo de un copista de aquella época. Un escritorio, podemos decir, bastante incómodo, el asiento sin respaldo también. Muchos al final de la jornada terminaban con la espalda entumecida y dolorida, pero esto era una penitencia, si podemos llamarlo así,
que todo monje debería cumplir, porque se consideraba que precisamente en estos momentos, cuando uno está concentrando en su trabajo de copista, le puede aparecer un ángel, se le puede sobrevenir una revelación y así podrá escribir una obra maestra. Se creían que a muchos padres de la iglesia se les nacían bajo su pluma sus obras maestras, precisamente porque tras largas y largas horas de esfuerzo detrás de atril, se le aparecía un ángel y se le revelaba cosas realmente milagrosas. ¿Cómo era el aspecto de aquellas salas donde se almacenaba la literatura? Más o menos tenían este aspecto: unos largos estantes, unos armarios con libros que, cabe señalar, se ubicaban ahí, se colocaban en su lugar, siguiendo cierta jerarquía. Por ejemplo, en los mejores estantes, en el lugar más privilegiado, siempre se ubicaba la Biblia y los textos pertenecientes a los padres de la iglesia. Las obras de los clérigos de rango inferior, de los autores cristianos de menor importancia, solían ser ubicados en el así llamado segundo nivel, y en el tercer nivel, el más bajo, se colocaban las obras de autores paganos, más que todo griegos, romanos y más tarde de algunos autores procedentes de España musulmana, traducidos a las lenguas europeas. Para los paganos, para los infieles, si es que sus obras eran admitidas en estas bibliotecas, no se les otorgaba un nivel prestigioso. Y en cuanto al préstamo de los libros, por lo general, estos se permitían solo dentro de una sola comunidad religiosa, es decir, solo los monjes pertenecientes a esta misma orden, residentes en este mismo convento, podían sacar de ahí los libros. Y en cuanto a sacar los libros fuera del convento, esto era estrictamente reglamentado y por lo general los libros se prestaban solo a los monjes de otros conventos, más que todo con fines de copiarlo y regresarlo, y nunca a una persona particular, no perteneciente a ninguna orden religiosa. Así que, como podemos ver, al igual que las mismas comunidades religiosas, estas bibliotecas eran lugares bastante cerrados. Pero esto no significa que todas las bibliotecas en la Edad Media eran únicamente bibliotecas monásticas. Habían también bibliotecas de otro tipo, pero de ellas hablaremos en nuestra conferencia posterior.